El presidente Gustavo Petro lleva 50 ministros en 2 años y medio de gobierno. La más reciente recomposición de su gabinete es fruto de una tormenta gigantesca que dejó en evidencia la implosión que hay dentro del Ejecutivo. Pero ese nuevo gabinete, el que va a entrar a acompañar en este último tramo al presidente Petro, genera muchísimas preguntas y muchísimas reflexiones. Bienvenidos a La Clave. Bueno, doña María Alejandra, qué bueno tenerla en nuestro set. No había venido por acá usted, ¿no? Pues a este super set, ¿no? Está muy elegante, ¿no? Muy, muy elegante. Muy claro. elegante. Aquí para dar con la clave se necesita este espacio. Sí, toda la pompa. Y toda la pompa para hablar, María Alejandra, de un tema del que hemos venido hablando muchísimo. Y es lo que hay por dentro del gobierno de Gustavo Petro, que nos pone a pensar, con las caras que presentó en los últimos días, en su gabinete, que es prácticamente nuevo, 50 ministros en 2 años y medio. ¿A usted qué le dice? ¿Cómo logra uno descifrar y entender esa recomposición del gobierno cuando le queda 1 año y medio largo? Le tomo más bien la palabra descifrar que entender, porque entender Poco, ¿no? Poco se puede, digamos, tener la certeza. Pero los hechos. Desde diciembre el presidente empezó a dejar ver que haría cambios en el gabinete. Sí. Algunas renuncias se precipitaron. Digamos, estamos hablando de Mintix, estamos hablando de la eminente salida de Murillo como canciller, que empezó ya a calentarse y que se esperaba que se fuera también al final del año pasado. En diciembre los debates dentro del gobierno uno de los debates era qué tipo de gabinete necesitamos para este remate de gobierno, pero sobre todo para impulsar las reformas que estaban quedadas en el Congreso, especialmente la laboral, la de salud y bueno, esas, que es lo más importante. También hay un factor importante y era cómo van a jugar las alianzas políticas con los partidos de cara a 2 eventos importantes. La postulación de magistrados de la Corte Constitucional. El presidente tiene que presentar una terna en los próximos meses. Y vienen 2 ternados de la Corte Constitucional que los aporta la Corte Suprema. Pero esas decisiones se toman en el Congreso. Entonces, al final la Todo llega allá. Todo llega allá. Claro. Y los gabinetes muchas veces se usan para que aireen políticamente, se llama así, esos partidos entren y se sientan representados y a su vez muevan sus bancadas en el Congreso, con miras a esto. Pero no pasó eso. Entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? Uno está viendo que los nombramientos del presidente... O sea, no hay consensos de nada, no hubo pues no parece transacciones. Que hubo aquí una entrada del Partido Verde, claramente, al Ministerio de Transporte. Por partidos verdes, sí. Y al Ministerio de Trabajo, Sí. digamos, y de una parte de los verdes, eso tampoco está claro. Sí. Habría una representación del partido de la U en Mintic, Sí. porque eso ya está claro que es así. Sí. Los conservadores se mueven, los conservadores siempre están. Los hermanos Godo son unos los artistas, hermanos Godo siempre que son tienen ahora, entiendo, el de deporte, creo sí, que es de ellos. Deporte y con deporte intentan tener esa presencia en el gobierno, pero además hay unos que creen del pacto histórico que esto es un desperdicio político. Usaron esa palabra, haciendo la reportería un poco para esta conversación con usted, porque los conservadores en campaña pues van a coger su camino. Y se unen siempre al que gana. Y no van a estar necesariamente apoyando al Congreso, al gobierno y a sus bancadas en esas decisiones. Si el presidente, María Alejandra, no tiene tan claro que sus reformas no van a salir en el Congreso, basado, digamos, en estas transacciones, ¿a qué juega con estos nombramientos con gente de diferentes partidos? Que no son representativos, digamos, no. de bancadas pues importantes. Es un gabinete, para terminar, a mi juicio, muy individualista. Ahí hay unas personas que son cercanas a otras personas cercanas al presidente. Recomendados, pero no políticamente representan. No, y yo creo que el pacto histórico ni los sectores políticos que ya se están alineando con miras a la campaña no están viendo en este gabinete, digamos, grandes figuras políticas. Laura Sarabia es de su entorno, Armando Benedetti es un operador, los ministros que llegan a Cultura pues venían de ahí, pero no representan, digamos, políticamente nada. La nueva de Minambiente, que es una indígena. De Minambiente, que es indígena, Edwin Palma, que llega a Minas, que tampoco se ve muy representado. Entonces, pero ¿sabe que yo pensaba que Palma sí representaba a la izquierda? Porque pues es sindicalista, de la USO, pero no necesariamente están viéndolo así dentro de los partidos importantes de la coalición. Entonces, pareciera que es un gabinete suyo, pero no un gabinete, digamos, de cara a la política. Y con un gabinete suyo y no de cara a la política, ¿qué le espera al gobierno en esto que le queda? Bueno, pues el cambio de gabinete siempre trae traumatismos en la gestión.
porque tienen que comenzar los ministros a entender en qué van los procesos de gestión de política pública, de ejecución de presupuesto. Y si la queja del presidente es que sus ministros no estaban ejecutando y no estaban cumpliéndole al pueblo, según sus propias palabras, por esos mandatos, pues unos nuevos ministros les quedará difícil en términos reales. Es que llegar ahí no solamente es una cosa personal, es poner a andar la máquina. Entonces le espera otro tiempo, yo creo que muy simbólico, como es lo de Gustavo Petro. Yo creo que no está el presidente pensando en un gran salto en ejecución y en un gran salto en eficiencia Pareciera gubernamental. que deja de ser importante lo que haga o deje de hacer en el gobierno, y más pensando ya en elecciones. Sí. ¿Sí le estoy entendiendo? Sí, yo creo que empieza a tener unos escenarios simbólicos, unas personas jóvenes, diferentes, que el país todavía no reconoce, pero que no va a crearse, digamos, un conflicto. Es posible que después de lo que pasó en el Consejo de Ministros televisado, pues esto lo vaya a llevar a un escenario mucho más tranquilo. Sin embargo, hay gente que no le va a decir, no le va a cantar la tabla, y menos en vivo. Sin embargo, va a estar una presentación, hizo una presentación aparentemente muy pomposa de este nuevo gabinete. Hay muchas cosas, Juan Roberto. Se dice que el presidente ya no le importan incluso ni siquiera sus propias reformas. Que si no le salen, pues él va a decir... Perdóneme, es que eso que usted dice coincide, María Alejandra, y quiero su opinión, con la entrevista que el presidente le concedió al País de España esta semana. Claro. Y él dice ahí, no me dejaron gobernar, los ministros que había y a los que les reclamé me sacaron de excusa lo de Benedetti, pero era excusa, me rodeé mal, me siento sacrificado. Una frase que a mí me caló: yo pensé que la revolución se hacía gobernando. Pues perdóneme, pero ¿cómo más un presidente cree que se hace una revolución? ¿No es gobernando? Pues las revoluciones a veces llevan al gobierno para ejecutar esos propósitos, pero como esto es una democracia, claro, la conquista de Gustavo Petro no fue una conquista revolucionaria, fue una conquista de las urnas. Y lo que va a tener que enfrentar el presidente en ese ímpetu revolucionario es cuál es el final, cuál es el cierre de su gobierno. ¿Cómo va a terminar? Porque al final, porque, María Alejandra, en realidad el balance pues no lo está acompañando en términos de política pública. Sí, pero ahí viene un tema, y seguramente pues en ese raciocinio político del presidente y de los que están ahora con él, ya hablamos de Benedetti y Laura, pero mire, el presidente sabe que se está jugando en buena medida el futuro político de su proyecto con lo poco o mucho que puede hacer cerrando el gobierno con ese nuevo gabinete. Sí, yo creo que entramos a un periodo como de gobierno menos controvertido desde la gestión ministerial. Sí. O sea, que los ministros van a tratar de hacer lo que puedan, van a asumir sus funciones, van a ganar, digamos, un poco de experiencia, se van a presentar a sus comunidades, a sus grupos representativos de interés, van a tratar, digamos, de crear sus propias redes, pero a nivel político de grandes logros, pues es difícil. Sin embargo, miren, la Cancillería, el Interior, la Defensa, el Transporte, Minas, incluso el DPS, TICS, Cultura, todo ese gabinete se cambió. Claro, es que la columna Entonces vertebral. Es como volver a comenzar. Pero, María Alejandra, me decía alguien, y quiero su opinión también del tema, alguien cercano al gobierno, me dice, mire, fueron tan malos los anteriores ministros, o les fue tan mal, fueron tan flojos, que lo poco o mucho que hagan se va a ver como un logro. Me decían, mire, por ejemplo, en defensa, el cambio del que hablamos aquí en La Clave hace algunos días, pues estamos hablando de un general con todo el ruido que causó, pero dicen, es un tipo que conoce la entraña de la fuerza pública, le puede hacer algo con este espantoso problema de seguridad. La misma canciller, que si usted lo vio, no sé si lo tienen la misma opinión, en la entrevista con El País, se le ve un poquito alejado al presidente, como tomando distancia. Benedetti, que parece ser el rey, hoy parece que quedó al mando de todo, de lo visible y de lo invisible en el gobierno. Pero pareciera que algo que hagan puede terminar marcando diferencia. Pues la gestión de Laura Sarabia se sabe, que es juiciosa, que es ordenada, que tiene una agenda y eso que puede cumple las sumar tareas. En algún momento. Digamos, pero está llevando las relaciones exteriores de Colombia ante el mundo en un momento del mundo muy complejo. Crucial. Con una cantidad de variables nuevas que está introduciendo el orden mundial y que en realidad, pues obviamente vamos a ver que lo mejor será cumplir la tarea, pasar de agache, ir a los escenarios, digamos, diplomáticos, ¿no? A las cumbres, a las Naciones Unidas, cumplir con esas citas, pero las alianzas políticas que está esperando el mundo, en donde América Latina está jugando un papel crucial también en el entorno internacional, pues uno pensaría que ahí va a ir, y seguramente en eso el presidente Petro también participará activamente, pero no hay un intercambio del día a día. Esta señora Sarabia, el señor Benedetti,
de los que tanto usted y yo hemos hablado aquí en todos los escenarios. Y todo el país. Y todo el país llevamos 2 años largos, casi 3, Sí. hablando de ellos con todo esta novela de escándalos, traiciones, gritos, puteadas, amenazas, excúseme, pero es así. Pues que así se refiere el ministro del Interior en esas conversaciones que salieron con todo eso. Y mire, los montados en los 2 puestos más importantes del Estado, del gobierno, perdón. Claro, es muy, muy difícil de entender para los colombianos. O sea, si no lo pueden entender ni siquiera el círculo político de Petro, que ya no entendió, digamos, cuál era esa lógica que llevaba al gobierno. Alguien me decía, pero ¿cuál es la sorpresa si ellos llegaron a la campaña? Es decir, si hicieron de alguna manera parte del triunfo de Gustavo Petro. Y del círculo fue más cercano. real, claro, ellos hicieron parte del triunfo de Gustavo Petro y aún están haciendo valer esa credencial. Están haciendo valer que ellos llevaron votos. Benedetti está ahí porque él dice que llevó votos. Bueno, tenemos las grabaciones de las extorsiones que hizo en su momento diciendo, es que de pronto hablo porque aquí nos fregaron, las que yo me refiero. fregaron tanto. Y luego sabemos que Claudia Sarabia se convirtió en una figura muy importante para el presidente en diferentes esferas y que dentro del mismo gobierno ella misma ha sido protagonista de grandes discusiones internas que hoy llevan a que aparentemente esas tensiones... El presidente, a mí me da risa de verdad a veces, Juan Roberto, porque parece que sacando a la gente de Palacio, de las oficinas de Palacio... Soluciona el tema. Soluciona el problema, pero los pone en el gobierno, asumiendo asuntos de Estado. Y en semejantes temas. ¿No? Pero yo creo que sí, yo creo que el poder de Benedetti va... A mí me parece que eso es muy arriesgado porque se está metiendo, por ejemplo, con el Congreso. Y el Congreso no es una cosa fácil. Él lo conoce muy bien, él los puede manejar muy bien, pero también saben en el Congreso que es una persona a la que no le tiene mucha confianza. Si este es zorro, y que no es de fiar. Y los del Congreso también son zorros. No, es que aquí los juegos de poder se van además volviendo más intensos a medida que se acerca la campaña, porque aquí se están definiendo cosas de futuro del país. Entonces, si está creyendo Benedetti que duermen los laureles por tener aquí moviendo ciertas clavijas, que las está moviendo porque se nota y se ve que las está moviendo, pues habrá que ver que esas clavijas le funcionen hasta el final del gobierno. Sobre todo que le funcionen, yo creo que a él, porque él no sé qué tanto piensa en el presidente, así el presidente piense que sí está trabajando para él. Eso es un enredo. Morirán engañados. No sé cuáles son las claves de todo ese enredo, pero ahí estamos. Pero gracias, María Alejandra, por ayudarnos a entender o a descifrar las claves de esto que estamos viendo en el gobierno. Un gusto estar aquí.